de vulnerabilidad, que es violencia, que es una problemática social a nivel nacional, a nivel internacional, pues que los últimos años ha subido los indicadores de violencia tanto a la mujer, a los niños, y esa población vulnerable que muchas veces también es marginada, ¿no? Que tiene que ver con las personas con discapacidad, adultos mayores. Entonces, no somos ajenos a nivel nacional. Creo que hay leyes que protegen a esta población vulnerable desde el Ministerio, en Perú, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y también tenemos a organizaciones mundiales, pues, ¿no? Internacionales. Entonces, es tan importante saber que la familia en situación de vulnerabilidad es aquella que presenta condiciones sociales, económicas, culturales o personales que van a limitar su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas, ejercer sus derechos y garantizar el bienestar y protección de sus integrantes, quedando expuestas a mayores riesgos de exclusión, violencia o deterioro de la salud. En el contexto peruano, el Ministerio de la Mujer y la Población Vulnerable señala que la vulnerabilidad familiar está asociada a los factores como pobreza, violencia, abandono, discapacidad y desprotección, ¿no? Hablamos de todos estos determinantes sociales, no solamente de salud, sino desde los otros ámbitos, ¿no? También, por ejemplo, hablamos de algunos factores de pobreza, que eso también va a influir muchas veces también en los riesgos de violencia. Y tenemos los factores de riesgo sociales, económicos y culturales. Entre los factores de riesgo sociales señalamos a violencia familiar o comunitaria, el aislamiento social, la debilidad de las redes de apoyo, la desprotección de los derechos también está en la parte social y la desintegración familiar. Dentro del factor de riesgo económico tenemos lo que es la pobreza y pobreza extrema, el desempleo, también el empleo informal, que a nivel latinoamericana tenemos mucho lo que es el empleo informal, la inseguridad alimentaria, el hacinamiento y vivienda precaria, ¿no? Entonces, todo esto va a estar dentro de lo que es un factor de riesgo económico. Y en el factor de riesgo cultural, la normalización de la violencia, roles de géneros rígidos, la discriminación étnica y lingüística y algunas barreras culturales para acceder a los servicios que generalmente son en las zonas rurales, ¿no? En el Perú, por ejemplo, tenemos mucha barrera cultural en la zona altoandina, ¿no? Eh, el año pasado salió una noticia en la cual en la parte de la selva alta, ¿no? Teníamos muchos casos de menores de edad por violencia sexual, ¿no? En la cual había esta brecha de accesos de servicios también y había los hechos de violencia. Entonces, esta parte del factor cultural va a influir mucho, ¿no? Hay lugares a nivel internacional también, donde, por ejemplo, se vulneran los derechos de los niños y adolescentes, donde niños de 12, 14 años ya están, por el tiempo cultural, pues ya inmersos al casamiento, inmersos al embarazo en adolescente, ¿no? Como un tema de normalidad. Entonces, vemos que a nivel internacional esta parte cultural también va a influir mucho en la vulnerabilidad. El impacto de la violencia en la salud física y mental. ¿Cuánto va a perjudicar la violencia en la parte tanto emocional y en la parte física, ¿no? Es importante saber que la parte física va a afectar no solamente la integridad física a través de lesiones y fracturas y discapacidad, sino esto va a tener en relación con los problemas de salud mental. A la vez, estos problemas crónicos y somáticos, trastornos del sueño, embarazos no deseados. Y actualmente todavía hay esa brecha también en el aspecto de normalizar, ¿no? Algunos factores físicos que están siendo vulnerados a través de la violencia, ¿no? Quizás por el estilo de crianza antiguamente, entonces hemos normalizado también que
una violencia física puede ser normal en diferentes lugares o situaciones también que se puede dar. Entonces, esto en la actualidad, por ejemplo, ya ha habido, hay los indicadores a nivel mundial indican de que tanto la violencia física y la violencia mental, pues son violencias que va a perjudicar en la integridad tanto del niño, del adolescente, y esto hasta su edad adulta. Entonces, vemos que el impacto en la salud mental va a identificarse a través de la depresión y la ansiedad, trastornos de estrés postraumáticos, baja autoestima, ideación suicida, problemas emocionales y conductuales en los niños, ¿no? Y según la Organización Panamericana de la Salud, va a señalar que la violencia tiene consecuencias severas y duraderas en la salud física, mental y social en las víctimas, ¿no? Entonces, ese impacto que va a afectar tanto niños, adolescentes en la etapa adulta y muchas veces también en la etapa adulta mayor, entonces va a generar un impacto que va de una forma de desprotección también en esta etapa. Entonces, es importante hoy por hoy poder trabajar en esa parte preventiva, ¿no? Y esta parte preventiva es donde justamente estamos inmersos nosotros los trabajadores sociales y hoy por hoy también otros grupos ocupacionales que estamos trabajando en la parte de la prevención y la identificación oportuna. La importancia del rol del trabajador social en la detección temprana. Entonces, ¿qué tan importante eh, es nuestra participación para poder identificar factores de riesgo, situaciones de riesgo en la detección oportuna en los casos de violencia? Entonces, cumplimos un rol clave en identificación oportuna en situaciones de riesgo, al ser frecuentemente el primer punto de contacto con las familias en cualquier ámbito de intervención, ¿no? En los ámbitos de intervención que voy a señalar más adelante, que hay muchos ámbitos de intervención que el trabajador social dentro de su campo profesional está inmerso. Entonces, es importante que la detección temprana va a permitir evaluar el nivel de riesgo. Asimismo, va a activar las redes de protección. Y generalmente las redes de protección es a través desde el ámbito del Ministerio de la Mujer y también desde el ámbito de salud. Se va a realizar el seguimiento de casos, va a promover factores protectores, va a identificar esos factores protectores a través de la evaluación, a través de la entrevista, y se va a orientar sobre los derechos y servicios disponibles. Entonces, desde este rol del trabajador social en la detección temprana, podemos prevenir hechos de violencia sexual, feminicidios, y justamente este mes que ha sido un mes tan importante, ¿no? El 8 de marzo, en la cual es el empoderamiento de la mujer, en los derechos de la mujer, en la igualdad de género. Entonces, va a identificar mucho también en la parte importante de poder seguir trabajando, de fortalecer los derechos de todos los grupos vulnerables que mencioné, que es el tema de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, ¿no? Gestantes también que ingresan en este grupo. Y la población de LGTBQ, ¿sí? Entonces, es importante recalcar que esta detección temprana y oportuna va a prevenir factores de riesgo mayores de complejidad en los hechos de violencia. ¿En qué ámbitos de intervención el trabajador social va a detectar casos de violencia? Entonces, eh, es importante porque hoy por hoy, eh, desde nuestra ley de trabajador social, hemos podido tener diferentes impactos de intervención y mayor empoderamiento en los campos profesionales también, ¿no? Tenemos colegas que trabajan en el área de salud específicamente, en los hospitales, en los centros de salud, en los centros maternos, en las postas,
¿no? También en el área de salud particular, en clínicas, ¿no? Y es importante recalcar que en el área de salud, ¿no? El trabajador social es una pieza clave también, porque va a realizar durante todas las entrevistas sociales la identificación y la detección oportuna en los casos de violencia. Va a realizar visitas domiciliarias para brindar el seguimiento, para evaluar el entorno familiar y para identificar otros factores de riesgo de vulnerabilidad también, ¿no? De repente se puede identificar el tema de desprotección familiar. Muchas veces también en las visitas domiciliarias, no solamente evaluamos el entorno tanto físico, el entorno familiar, sino identificamos factores de riesgo psicosociales. Y asimismo, en el ámbito de salud, pues se realiza lo que es la atención a gestantes, niños, adultos mayores, personas jóvenes, ¿no? Trabajamos por curso de vida bajo el modelo del MSI, ¿no? El modelo Cuidado Integral de Salud y Comunidad. Entonces, dentro de este modelo, pues hacemos la intervención en cada curso de vida, en cada grupo etario. Dentro del ámbito de salud también, ante lesiones recurrentes e inconsistentes, pues realizamos algunos instrumentos adicionales, ¿no? Como el PHQ de depresión, el SRQ de ansiedad. Entonces también podemos utilizarlo desde el ámbito que va a fortalecer nuestros instrumentos propios de trabajo social, como la ficha social. Entonces, pero hay otros instrumentos adicionales, en este caso por el Ministerio de Salud, que nos van a permitir sustentar también, identificar otros factores socioemocionales que estén afectando los casos de violencia. Muy aparte de los tamizajes que se aplica para la detección de violencia, que también está por el Ministerio de Salud. Entonces, hay otros instrumentos también que nos van a servir también para poder identificar otros factores de riesgo. Muy aparte de las fichas propias de trabajo social. Entonces, cabe resaltar que la Organización Mundial de la Salud va a señalar que el sector salud es un punto estratégico para la detección temprana de violencia debido al contacto frecuente con las víctimas. Entonces, muchas veces estas víctimas no van específicamente a la comisaría a hacer su denuncia, sino muchas veces van a un centro de salud y es ahí donde se puede detectar a tiempo y oportunamente estos casos de violencia. Justamente hoy día teníamos tenía una actividad en la mañana con el Ministerio de la Mujer, con el Centro de Emergencia Mujer y Familia, ¿no? Guarmiñán, que ahora se ha cambiado la denominación, y en este caso teníamos una capacitación en un establecimiento de salud para trabajar un poco la ruta de atención, porque es parte también de que muchas veces el personal de salud, pues, con los miedos y temores, porque muchas veces el hecho de detectar los casos de violencia y con mayor vulnerabilidad y un riesgo severo por un caso de violencia sexual, por ejemplo, de una menor de edad, tienen miedo en realizar los protocolos de actuación conjunta y las rutas de atención. Entonces, es importante seguir sensibilizando en esta parte importante, en el marco de la ley 3364, en el artículo 15, en la cual nos indica de que el personal de salud está en la obligación de identificar estas violencias y denunciar cuando hay un tema de vulnerabilidad. ¿Ya? Entonces, es importante dentro de las competencias de las colegas o de los profesionales que trabajan en el área de salud, cuando se detecta un caso de violencia y con mucha más razón si hay un riesgo severo. En el ámbito educativo, las instituciones educativas, los programas sociales y tutorías, pues, ¿no? Que están inmersos dentro de la malla curricular, ¿no? En los colegios. Entonces, es importante también desde el enfoque de trabajo social, que hay colegas que muchas veces han estado trabajando en este ámbito educativo y generalmente cuando he estado también en la parte educativa, ¿no? Generalmente en algunos centros de educación básico especial, que también es un centro educativo básico especial, ¿no? En este caso, había colegas trabajadores sociales, mi persona en algún momento también tuvo la oportunidad de trabajar ahí, entonces identificamos muchas veces también situaciones de riesgo en
dentro de este ámbito educativo también, ¿no? Y dentro del básico regular en los colegios de manera regular, también, ¿no? Hay muchos casos también de identificar estos casos de violencia y generalmente estos casos de violencia tú lo vas a identificar en la forma conductual dentro de los niños y adolescentes, ¿no? Cuando hay cambios bruscos de conducta en estos niños y adolescentes, cuando hay un bajo rendimiento escolar, cuando hay ausentismo frecuente, cuando hay señales físicas de maltrato, cuando hay problemas emocionales o retraimiento, ¿no? El trabajador social va a identificar la violencia familiar, bullying o abuso. Y muchas veces esta violencia también es inmersa dentro del centro educativo, ¿no? Dentro de los docentes. Eh, y en Perú, por ejemplo, ha habido muchos de los casos también respecto a lo que es el abuso o el acoso sexual de los docentes hasta de los estudiantes. Entonces, sí es importante, sé que dentro del ámbito profesional en Perú, ¿no? No tenemos muchas trabajadoras en el sistema educativo, pero sí es importante desde el empoderamiento profesional, así como tenemos colegas dentro del Ministerio de la Mujer, en la de MUNA, colegas en salud, ¿no? Seguir fortaleciendo para que en el ámbito educativo, así como existe psicólogos dentro de los espacios educativos, también estén inmersos los trabajadores sociales, porque vamos a trabajar desde otro enfoque, desde otra visión. ¿Sí? Y siempre desde la detección de identificar los factores de riesgo también, y violencia es un factor es un determinante social y de una manera es una problemática social que va a influir, ¿no? Desde este niño o este adolescente, desde su entorno y su entorno social, su entorno familiar y su entorno personal también, ¿no? Entonces sí es importante, también no somos ajenos de que en los colegios hay estos casos de violencia y más aún es importante identificarlos en la parte conductual de este proceso de aprendizaje en los niños, en el tema también cuando hay el tema de ausentismo, ¿no? Entonces es importante también desde ahí enfocarnos en una articulación siempre, tanto con la plana docente, con el director, ¿no? Y dentro de la plana educativa también pues está en la parte de los talleres, ¿no? Está en lo que es el área de tutoría y muchas veces también el área de tutoría se puede identificar a través de muchos de los talleres también el tema de violencia. Y en el ámbito judicial y legal, que es importante también dentro de este ámbito de intervención, pues tenemos específicamente en los juzgados de familia, en las fiscalías, ¿no? Y en las fiscalías hay en los módulos de violencia del equipo multidisciplinario, ¿sí? Que también tenemos trabajadores sociales en esa área, igualmente como en Demuna, y los centros de emergencia mujer, pues en la actualidad, ¿no? Que tenemos ya colegas que están capacitadas, direccionadas en esta parte legal, que han fortalecido sus conocimientos desde la parte legal, ¿no? Entonces también, por ejemplo, sus intervenciones de las colegas que trabajan desde el juzgado, en la fiscalía, en la demona, son sumamente importantes, ¿no? Porque no solamente es el hecho de violencia, sino que van a identificar otros factores de riesgo en esta paciente o en esta usuaria que ellos van a intervenir. Y estos factores tienen que ver con la desprotección, con nuevos hechos de violencia, cuando no tiene un soporte familiar, cuando no cuenta con las carencias económicas, ¿no? Entonces, ellos desde el enfoque judicial y legal van a evaluar todo el aspecto también socioeconómico muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, van a poder reinsertar muchas de ellas, si es que ha habido un caso de violencia a mujeres en las casas de refugio, a niños también, si es que hay una vulnerabilidad de sus derechos, más un tema de violencia y no hay un factor protector, también son inmersos a una evaluación y una evaluación social para que esos menores sean inmersos igual en un albergue, ¿no? Entonces, todo esto va a ayudar y va a permitir colocar medidas de protección también y proteger a esta población vulnerable, tanto niños o adolescentes y otras. Entonces, es importante dentro del ámbito judicial que la intervención de trabajo social va a realizar durante todo el proceso de las denuncias, las evaluaciones sociofamiliares,
va a aportar dentro de la medida de protección, dentro de su informe social, dentro de sus conclusiones, sus recomendaciones, y en casos de violencia de pareja o maltrato infantil. En Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables va a establecer ruta de atención y protección frente a la violencia familiar, ¿no? Y hoy, por ejemplo, tenemos muchas de las colegas, tengo la oportunidad de trabajar con el Centro de Emergencia Mujer también, donde muchas veces las que lideran y las coordinadoras de estos centros de emergencia mujer son trabajadores sociales. Y justamente tanto el Centro de Emergencia Mujer, comisaría, ¿no? O el regular, pues tengo la oportunidad de que ambos están liderados por trabajadores sociales. Entonces, ¿qué mucho más, creo yo, de seguir empoderándonos en cada uno de estos ámbitos de intervención? En el ámbito comunitario, es importante establecer eh, nuestra intervención dentro de los programas sociales, en las municipalidades, en las organizaciones de base y un trabajo en territorialidad. También tenemos colegas que trabajan muchas veces en estas ONGs, ¿no? Que son un soporte y un aliado estratégico también. Y dentro de ellos se van a realizar van a tener actividades comunitarias, van a realizar también el acompañamiento familiar a familias vulnerables, en intervenciones con líderes comunitarios, en situaciones de pobreza o extrema o exclusión, ¿no? Entonces hay muchos programas también en la cual los trabajadores sociales están inmersos, como en Perú tenemos el programa Gratitud, ¿no? Donde trabaja con adultos mayores, que es una población vulnerable también, ¿no? Entonces, también tenemos lo que son programas acompañándonos, por ejemplo, ¿no? Que en la cual este programa trabaja con niños menores si no me equivoco, de 16 años, entonces, adolescentes menores de 16 años, ¿no? Entonces, igual con vulnerabilidad, ¿no? Entonces, son diferentes programas que tenemos a nivel nacional en la cual va a trabajar en acompañamiento, ¿no? A estos grupos vulnerables. Y el trabajo comunitario va a permitir también identificar violencia normalizada o no denunciada cuando los derechos son vulnerados. Y es importante recalcar que dentro del ámbito comunitario pues tenemos a las lideresas también, eh, y muchas, estas lideresas, y he tenido, porque muchas de ustedes también de repente son activistas, ¿no? Aparte de son trabajadores sociales en este caso, son activistas, pertenecen a instituciones no gubernamentales, en la cual también participan en la identificación oportuna, ¿no? Y trabajan toda en la parte preventiva, ¿no? Muy bien. En el ámbito laboral, es importante colocarnos, porque hoy por hoy tenemos muchos colegas también que trabajan en la parte organizacional, ¿verdad? Se han especializado en la parte de la intervención en las empresas, en recursos humanos, en bienestar social, en seguridad, salud en el trabajo. Y dentro de eso también no somos ajenos que se han identificado casos de acoso laboral, también violencia de género en los trabajadores, ¿no? En sus familias, y muchas veces esos problemas que puedan recaer dentro también en el entorno familiar va a perjudicar este ámbito laboral. Pero también se ha visto el tema de violencia de género también, ¿no? Cuando hay de repente puestos que son inmersos a un solo grupo, de repente solo femenino o masculino, ¿no? Entonces también vemos esta parte. El tema de la discriminación, ¿no? Y hay empresas todavía que siguen generando ese tipo de violencia. Asimismo, tenemos lo que son los conflictos familiares que afectan el desempeño laboral, ¿no? Entonces, dentro del ámbito laboral tenemos lo que es la ley 27942, que va a establecer también medidas de prevención y sancionar el hostigamiento sexual. Hoy, por ejemplo, todas las empresas están trabajando también en el tema de la prevención y el tema preventivo sobre el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, educativo y la prestación de servicios. Entonces, de por sí es parte también de una política laboral en la cual trabajan lo que son las sesiones preventivas, las capacitaciones, y dentro de la inducción que realizan a los trabajadores tocan ese tema tan importante, ¿no? El tema de la prevención, el tema del hostigamiento laboral y sexual. Entonces, cabe recalcar que dentro de todos estos ámbitos, el trabajador social
va a identificar diferentes factores de riesgo y uno de ellos es el hecho de violencia, los casos de violencia. Muy bien, hasta ahí cómo vamos, para sentirme que no estoy sola, hasta ahí nos hemos entendido, hemos escuchado. Muy bien, Lucero, gracias. Muy bien. La tecnología nos ayuda también a seguir conectados. Muy bien. Entonces, seguimos con esta parte importante, cómo identificamos estas señales de alerta, ¿no? Entonces, estas señales de alerta son indicios o manifestaciones físicas, psicológicas o conductuales que van a permitir identificar la sospecha que una persona podría estar siendo víctima de violencia dentro del entorno familiar. La detección temprana son parte del personal de salud fundamental para la prevención y daños y mayores y activación de mecanismos en protección establecidos por la norma vigente. Entonces, la señal de alerta es importante identificarlo en un momento oportuno, en cualquiera de los ámbitos que hemos señalado, en la parte educativa, y generalmente en la parte educativa, muchas veces los que identifican es el docente, el tutor, ¿no? Y ellos realizan su informe, lo mandan a dirección, ¿no? En el área de salud, de la misma forma, ¿no? Lo va a identificar el personal que vaya a hacer la atención, ¿no? Puede ser el trabajador social, la obstetra, el psicólogo, ¿no? Cualquier profesional. Entonces, en cada una de las áreas van a ser importantes. En la parte laboral, quizás muchas veces el trabajador social, porque como está inmerso en el área de bienestar social, el trabajador va a ir con una necesidad de ser escuchado, o la trabajadora también, ¿no? Que algo está pasando dentro de mi entorno laboral, o también en mi entorno familiar que está perjudicando mi entorno laboral, ¿no? Mi desenvolvimiento laboral. Entonces, de una manera u otra, es importante esta identificación oportuna en su debido momento y conocer esas señales de alerta. Y para ello, todos debemos estar capacitados y conocer, porque ¿cómo identifico esas señales de alerta si no conozco cuáles son los tipos de violencia? No sé, mi esposo me insulta y tú, ya es que es normal, ¿no? Si no conocemos que el insulto es un tipo de violencia. Entonces, sí es importante conocer cuáles son los tipos de violencia. Y dentro del marco de la ley 3364, pues tenemos 4 tipos de violencia, que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económico-patrimonial. ¿Sí? Entonces, dentro de la violencia física, pues es todo daño que va a afectar la integridad física, como los golpes en el cuerpo, los peñiscones, los empujones, los jalones de cabello, patadas, puñetes, entre otros. Entonces, todo lo que vaya a afectar mi integridad física y vaya a causar un daño físico es el tipo de violencia física. La violencia psicológica, ¿no? Esta violencia psicológica que es un tipo de violencia muy silenciosa. Y muchas veces hasta el profesional, ¿no? Sufre este tipo de violencia y es un tipo de violencia que muchas veces ha sido normalizada, ¿no? Cuando tú le preguntas a un usuario, ¿alguna vez has sufrido violencia? No, nunca me ha pegado, te responde. No, no, a mí nunca me ha pegado. Entonces, lo relacionan a la violencia solamente como a la violencia física. Entonces, cuando tú comienzas a hacer preguntas muy puntuales, te vas dando cuenta de que quizás no hubo violencia física, pero hubo violencia psicológica que generó un mayor impacto en la parte emocional o mental de esta usuaria. Entonces, esta violencia psicológica va a afectar muchas veces esta parte emocional
y está identificada a través de los insultos, las amenazas, las burlas, las humillaciones y el aislamiento. Y muchas veces también está la indiferencia, ¿no? Y dentro del tipo de violencia sexual, que es una violencia que en realidad genera un impacto, ¿no? Muy, muy transversal, ¿no? Porque va a afectar diferentes áreas, tanto el emocional y no solamente físico. Entonces, esta violencia sexual, dentro de este tipo de violencia está el acoso sexual, la violación, los tocamientos, la exposición o material pornográfico. Y muchas veces en la pareja, ¿no? Cuando hay un tema de una relación de pareja, cuando tú le preguntas a esta usuario, ¿alguna vez has sufrido violencia sexual? Te va a decir no, y cuando tú le comienzas a indagar muchas veces, y en alguna vez tu esposo te ha obligado a tener relaciones, sí, licenciada. Entonces, pero tú, no, licenciada, yo no quería, pero me obligó, ¿qué podía hacer? ¿No? Entonces, muchas veces dentro de las relaciones de pareja existe un tipo de violencia sexual, pero lo hemos normalizado, ¿no? Y ya cuando hay un caso de violencia sexual en menores de edad, pues ustedes saben que es importante, en el marco de la ley igual de 364, pues actuar de manera oportuna, ¿no? Tenemos lo que es la violencia económica o patrimonial, y actualmente la violencia económica o patrimonial está dentro de lo que es el incumplimiento de las obligaciones alimentarias o control de ingresos económicos. Y la parte patrimonial muchas veces son las que sufren esta parte los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, en la atención, bueno, yo también trabajo en el área de violencia en el sector salud, tenemos más del 50% adultos mayores que acuden por un tema de violencia, por un tipo de violencia patrimonial, ¿no? Que los hijos de repente se han apoderado de la propiedad, eso está dentro de una violencia patrimonial, ¿no? También dentro de lo que es la violencia económica, que el esposo maneja toda la parte de los ingresos y no le da para manejar el control hacia la víctima. Entonces, se puede dar. Indicadores de violencia según el grupo vulnerable, ¿no? Tenemos los indicadores en niños y niñas. Entonces, ¿qué indicadores podemos identificar? Cuando hay lesiones frecuentes e inexplicables, ¿no? Retraso en el desarrollo y bajo rendimiento escolar, conductas agresivas o retraimientos, miedos a regresar al hogar, signo de descuido en higiene o alimentación, ¿no? Yo quisiera saber, antes de seguir continuando, para un poquito también conocer las realidades de intervención que ustedes de repente han podido establecer vínculo, ¿no? En su campo laboral, em, dentro de este tipo de indicadores, niños y niñas adolescentes, ¿en qué rubro de repente ustedes están trabajando? De repente me gustaría saber cuántos profesionales acá tenemos del área de salud, o hay profesionales dentro del área del Ministerio de la Mujer. De repente me pueda indicar para poder un poco también saber y poder un poco interactuar, o de repente por el chat para poder yo también leerlos. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces en el tema de los indicadores de niños y niñas en los que trabajan en el área de salud, ¿sí? Podemos identificar no solamente con el tamizaje de violencia, sino hay otros instrumentos que nos pueden ayudar también para poder identificar estos factores. Y cuando hablamos de este tipo de factores, hablamos muchas veces en intervención multidisciplinaria. Por ejemplo, si es que trabajo en área de niñez y adolescencia. Ah, ok, ya, Anthony. Por ejemplo, en esta parte de niñez y adolescencia, ¿trabajas en qué rubro específicamente? En el rubro de salud, en el rubro legal, en el rubro educativo. Yo soy estudiante. Ah, ok, ok. Muy bien, Alba. Entonces, sí es importante
Alba, en este caso Anthony, dentro de lo que es indicadores de violencia va a ser mucho la parte observativa también, ¿no? A través de la observación, ¿qué podemos identificar? Y mayormente en este, soy Rocío del área de protección especial. Ah, ya, soy Rocío del área de protección especial. Ok. Entonces, dentro de nuestra evaluación, ¿no? Nosotros identificamos a través de la entrevista, pero también a través de la observación podemos identificar muchos indicadores, ¿sí? Y desde el ámbito, por ejemplo, de la parte de protección, ¿no? Que con las familias también trabajas, perfecto. Entonces, por ejemplo, un menor de edad que no tiene que no se encuentra estudiando, un menor de edad que no tiene acceso a la salud, ¿no? Un menor de 3 años que de repente no tiene ninguna vacuna, y más aún, es un niño con anemia, un menor de edad que tiene de repente 6 años que debería estar en primer grado de primaria, que no está estudiando, un menor de edad que de repente lo ves en la calle pidiendo limosna o trabajando, ¿no? Con el tema de trabajo infantil. Entonces, es un menor de edad, un niño que hay mucha vulnerabilidad. Puede estar sufriendo explotación de trabajo infantil, explotación sexual, ¿sí? Entonces, sí es importante. Ahora, si es un niño que generalmente va al colegio, pero dentro del colegio tiene un cambio conductual, es un niño que de repente la profesora que de repente era muy participativo, sacaba muy buenas notas y la docente dentro del centro educativo, pues, ¿no? Va a identificar un cambio conductual en el niño. ¿No? De repente es un niño que ahora no se expresa, es un niño que para llorando, es un niño que de repente hoy por hoy está aislado. Entonces, esta docente, porque en la cual nosotros también desde el enfoque de educación vamos a sensibilizar a los centros educativos, donde ustedes estén trabajando en el área que trabajen, ¿no? Entonces, hacemos intervención comunitaria a través de lo que, en la parte de sensibilización en las instituciones, ¿no? Entonces, sensibilizamos, igual como el Ministerio de la Mujer sensibiliza en la parte de promoción y prevención, también en el ámbito donde estén, realizamos intervenciones, ¿no? Entonces, sí es importante conocer estos indicadores, ¿no? Entonces, la violencia infantil va a afectar el desarrollo emocional, cognitivo y social del menor, ¿no? De acuerdo a la UNICEF 2020. Entonces, sabemos que si identificamos oportunamente, sí, justamente toda esta problemática, así que los leo también para poder eh, justamente todo eso se evidencia en mi ámbito, ¿no? Sí, pues, Rocío. Entonces, sí es importante, nosotros que vamos a través de estos indicadores, vamos a identificar los factores protectores, ¿no? Si de repente tenemos padres que no son padres aptos dentro de los cuidados que necesitan estos niños, sus hijos, entonces vamos a hacer otras acciones, ¿no? Porque vamos a velar siempre bajo los derechos de estos niños y adolescentes, ¿no? A ver. Muy bien, entonces, ¿qué indicadores podemos identificar en mujeres? ¿No? Los indicadores en mujeres tenemos lo que son hematomas o lesiones recurrentes, ansiedad, depresión o baja autoestima, ¿no? Y en el ámbito de salud, por ejemplo, si podemos identificar la depresión, sí. ¿Tenemos instrumentos? Sí, ¿no? Igual, me imagino que en el ámbito legal, pues es distinto, ¿no? En el ámbito legal, los colegas que trabajan en el Ministerio de la Mujer está el psicólogo permanente y hacen su valoración el psicólogo, ¿no? Pero en el ámbito de salud, pues hay tamizajes, son instrumentos preventivos de detección que lo puede hacer cualquier profesional, incluido el trabajador social, ¿no? Pero hay indicadores que son muy notorios, ¿no? Objetivos que podemos verlo y visibilizarlo, ¿no? A través de los hematomas, lesiones y todo ello, ¿no? Asimismo, en indicadores de mujeres tenemos lo que es la dependencia económica de la víctima hacia el agresor, la justificación del comportamiento violento de la pareja. Entonces, es importante también nosotros conocer esa parte de antecedentes, ¿no? Que para ella, ¿qué es violencia? ¿No? Entonces, dentro de esta parte es importante también recopilar la información, ¿no? De esta usuaria y
identificar estos indicadores y dentro de esto hacer la retroalimentación, ¿no? Entonces, cabe resaltar que los indicadores de mujeres, la violencia contra la mujer es un problema de salud pública que va a afectar el bienestar físico y mental. Y esto va a afectar la parte emocional de esta víctima, de esta presunta víctima, de esta víctima, ¿no? Los indicadores en adultos mayores, ¿no? Los indicadores en adultos mayores eh, es tan importante y no somos ajenos, ¿no? Eh, que hoy los adultos mayores muchas veces sufren la desprotección y la violencia, ¿no? Inmersos por los hijos. Y dentro de estos indicadores, ¿qué podemos identificar? La desnutrición, el descuido de la higiene, lesiones o fracturas sin explicación clara, abandono o aislamiento social, ¿no? Justamente también podemos encontrar un indicador, lo que es la retención de pensiones o dinero, que les indiqué que es un tipo de violencia, ¿no? Que es la violencia económica y muchas veces dentro de esto la retención también de los bienes, ¿no? De la parte de los patrimonios y las casas, es decir, ni siquiera el adulto mayor ya falleció y ya los hijos se están apoderando antes de, ¿no? Y de una manera están vulnerando estos derechos de este adulto mayor. La invalidez también, ¿no? Cuando un adulto mayor se siente invalidado, ¿no? Entonces, cabe resaltar que ese adulto mayor te va a indicar que va a tener miedo, ¿no? Frente a su cuidador. Y estos cuidadores generalmente son los hijos que no cumplen su función, ¿no? Entonces, a nivel nacional tenemos, por ejemplo, el Programa Nacional Gratitud, ¿no? ¿Han escuchado del Programa Nacional Gratitud? A ver, los leo. ¿Han escuchado alguna vez del Programa Nacional Gratitud? Los que son de Perú. El Programa Nacional Actitud, pues, es un programa que solamente está generalmente, bueno, en Lima y a nivel nacional tenemos en Arequipa también, no. Entonces, este programa, por ejemplo, es un programa nacional de actitud que vela por los derechos de los adultos mayores también, ¿no? Entonces, es un grupo multidisciplinario también. Ah, soy de Quito, Ecuador. Ok, entonces, Rocío, mucho gusto, me da mucho gusto siempre tener participantes de otros países que no son de Perú. Entonces, muchas veces en cada país hay algunas políticas, te comento, Rocío, hay políticas que están inmersos en los derechos de los grupos vulnerables. Entonces, sí es importante conocer, bueno, acá en Perú tenemos lo que es los ministerios, ¿no? Entonces, cada ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Mujer y Población Vulnerable, el Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Entonces, estos ministerios trabajan a través de programas, a través de políticas también, ¿no? Entonces, estas políticas se encargan de defender y proteger este grupo vulnerable, tanto en niños, adolescentes, ¿no? Adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces, sí es importante, desde el enfoque de trabajo social, conocer cuáles son estas políticas que tenemos en cada uno de los países que estamos de repente nosotros viviendo o residiendo, ¿sí? Muy bien, entonces, los indicadores de adulto mayor es importante, el maltrato del adulto mayor suele permanecer oculto dentro del entorno familiar, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de violencia en el adulto mayor, ¿no? Eh, está ocultado, ¿no? Porque muchas veces este adulto mayor no sale de la casa. Entonces, como les digo, el tema del abandono, el tema de la retención, eh, va a ser un indicador para este tipo de violencia en el adulto mayor. Indicadores en personas con discapacidad, ¿no? La falta de atención médica o rehabilitación. También tenemos lo que es la dependencia extrema del cuidador, las lesiones físicas sin explicación, la negociación del acceso a servicios básicos, la limitación para comunicarse o denunciar, ¿no? Entonces, de una manera, esta persona con discapacidad no va a estar en el empoderamiento de sus derechos, ¿no? Y va a estar limitado por la discapacidad. Muchas veces el cuidador va a ejercer la violencia hacia la persona con discapacidad.
Entonces, la persona con discapacidad va a presentar mayor riesgo de sufrir violencia debido a su situación de dependencia y las barreras del acceso a la justicia. Entonces, y es importante dentro del trabajador social conocer esas redes de apoyo que puedan involucrar y conectar a esta persona de discapacidad para que no pueda seguir viviendo los hechos de violencia. Ahora, ¿qué factores protectores encontramos, ¿no? Es importante, entre los principales factores protectores, bueno, que el factor protector es la familia, se van a encontrar la comunicación familiar basada en el respeto, la resolución pacífica de conflictos, la red de apoyo social y comunitaria, el acceso a educación y servicios de salud, y el fortalecimiento de habilidades parentales y la promoción de la igualdad de género. Entonces, es importante dentro del trabajador social en la evaluación que hacemos en identificar los factores de riesgo psicosociales, ¿no? Identificar también qué factores protectores tiene esta usuaria, este usuario. Sí, es el factor protector familiar, que es el primer punto importante. Sí, hay un factor protector social, hay un factor protector comunitario, pero lo más importante es poder identificar qué factores protectores tiene este usuario. Y si es que tiene un núcleo familiar funcional, ¿no? Entonces es importante trabajar con este núcleo familiar. Siempre he escuchado, ¿no? Cuando hay un tema de vulnerabilidad, dicen, vamos a llamar a la trabajadora social para que tu hijito, que es un caso de violencia a niños, ¿no? Para que tu hijito lo lleve al albergue, ¿no? Entonces ven como que el lado que la trabajadora social viene a quitar a los hijos a los padres. Entonces, sí es importante recalcar lo siguiente, ¿no? Bajo en el tema del marco de la ley es importante proteger los derechos de los niños y niñas adolescentes, pero también seguir fortaleciendo estos factores protectores en el tema de prevención. ¿Sí? Entonces, cabe importante que las intervenciones comunitarias y la promoción de entornos protectores va a fortalecer la resiliencia familiar y va a prevenir situaciones de maltrato. ¿Ya? Entonces, sigamos identificando estos factores protectores y fortalezcamos estos factores protectores en el entorno familiar a través de la prevención y promoción. La intervención social en casos de violencia va a constituir un proceso profesional, va a estar orientado a identificar y evaluar y atender en situaciones de violencia, va a proteger a la víctima y va a fortalecer los recursos personales y familiares, ¿no? Y según el Ministerio de la Mujer y la Población Vulnerable, va a estar desde el enfoque de los derechos humanos, género y la interculturalidad, priorizando la seguridad de la persona afectada. Y es importante establecer desde el trabajador social el primer contacto con la familia, el escucha activa y empatía, ¿no? Este elemento es importante porque nos va a permitir mantener el contacto visual adecuado, mostrar interés genuino por el relato, evitar emitir juicios y culpabilidad, ¿no? Y culpabilizar también, ¿no? Vamos a validar los sentimientos de la persona y va a permitir que la persona se exprese libremente. Entonces, los diversos estudios nos indican que la empatía del profesional va a favorecer la revelación de situaciones de violencia y fortalecer el vínculo de ayuda. Entonces, es importante el escucha activa y la empatía desde el primer contacto con la familia. Entonces, el no juzgar nos va a permitir generar un mayor fortalecimiento con este contacto con la familia. El no tener prejuicios y validar con una escucha activa, vamos a tener nos va a permitir fortalecer el primer contacto con la familia y asimismo va a permitir identificar cualquier factor de riesgo y también fortalecer ese factor protector. Asimismo, tenemos lo que en la evaluación de riesgo, pues el principal factor de riesgo se va a encontrar a través de los antecedentes de la violencia previa, si ha habido amenazas, si es que hay consumo de alcohol o drogas por parte del agresor, si hay presencia de armas en el hogar. Entonces, toda esta evaluación de riesgo nos va a permitir identificar para proteger a la víctima. ¿Qué factor de riesgo? Si hay un riesgo leve, moderado o severo, ¿no? Y dentro de eso para poder articular para los factores protectores.
En la orientación y consejería breve que vamos a realizar durante este proceso, el profesional debe informar sobre los derechos de las víctimas, tenemos que informar sobre los derechos de las víctimas, explicar los servicios de apoyo disponibles, promover la búsqueda de redes de apoyo y vamos a reforzar la autoestima y la autonomía de la persona, orientado sobre los mecanismos de denuncia y protección. Entonces, sí es importante nosotros conocer la parte normativa, ¿no? ¿Cómo informo de los derechos de la víctima si no sé la parte normativa, la parte legal? Y es tan importante. Nosotros también hacemos el tema de abogacía, ¿no? Entonces, es importante para poder informar sobre los derechos de la víctima, conocer la parte legal. Y esta consejería breve que vamos a realizar tiene que ver mucho con las capacidades de cada profesional, ¿no? Del fortalecimiento de nuestros conocimientos. La prevención y trabajo en la red en casos de violencia familiar, el enfoque de trabajo en red va a buscar integrar los servicios de salud, educación, justicia y protección social para responder de manera eficaz a los casos de violencia y va a fortalecer la prevención de la comunidad. Entonces, el trabajador social siempre va a estar trabajando desde un enfoque multidisciplinario y vamos a estar articulando, haciendo una movilización de redes de apoyo, ¿no? ¿Qué más aún? Si tenemos colegas que trabajan en el área de salud, colegas que trabajan en el área de educación, articular. Porque la articulación va a permitir proteger a esta víctima. Si tenemos colegas que trabajan en el área de niños, de protección a niños, también. Tenemos colegas que trabajan en el área educativa, también, porque va a seguir, en este caso, fortaleciendo los derechos de esta víctima. Si es una usuaria que fue atendida en la parte de legal, por ejemplo, no sé, estamos hablando de repente en la parte de desprotección, y la colega que trabaja en la parte de desprotección necesita que este menor de edad o esta usuaria mujer tenga un tratamiento médico en el área de salud o tenga otro tipo de atención en el área de salud, articulo con las colegas que trabajan en el área de salud. Inserto a esta paciente o esta usuaria en esa área. Entonces, todo para poder trabajar bajo los servicios integrales. ¿Qué estrategias tenemos? ¿No? Tenemos la estrategia de prevención y promoción desde la comunidad, que es la educación y sensibilización comunitaria, ¿no? Ustedes ven ahí una foto que es una colega del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, aquí en Perú, y está dando una sensibilización comunitaria, ¿no? A través de los derechos de las personas, igualdad de género, consecuencia de la violencia familiar, promoción de relaciones familiares saludables, ¿no? Y es importante porque va a generar un impacto en la comunidad y en la prevención de la violencia. Asimismo, tenemos alguna estrategia en lo que es participación comunitaria, ¿no? Trabajar con las lideresas, trabajar con los actores sociales, con los comités locales, con las juntas vecinales, ¿no? Y siempre he indicado, para cualquier estrategia de intervención comunitaria, lo más importante es conocer nuestro diagnóstico situacional. ¿Qué instituciones tenemos en nuestra comunidad? Tenemos una comisaría, tenemos un colegio, tenemos un poder judicial, tenemos un ministerio público, tenemos 2 centros de salud. ¿Quiénes son nuestros aliados estratégicos? Tenemos comedores populares. ¿Cuántas organizaciones de base tenemos en nuestra comunidad? Nuestro diagnóstico situacional y nuestro directorio va a ser pieza clave para trabajar con la comunidad. La derivación a servicios especializados, ¿no? Cuando detectamos casos de violencia, tenemos que hacer la derivación oportuna, tanto el Centro de Emergencia Mujer, a los centros de salud mental comunitario, las que trabajan, las que están de repente asociadas en otros países, a los centros especializados que cuenten ustedes, donde haya la atención especializada en los casos de violencia, ¿no? Eso es la derivación. A la Policía Nacional, a la Fiscalía, a la DEMUNA, que es la Defensoría Municipal de Niño y Adolescente, y a los servicios de protección social. Entonces,
Es importante esta derivación a estos servicios especializados, que cuenten en sus países, que es importante, ustedes deben de identificarlos. La importancia del seguimiento del caso, ¿no? Entre los objetivos del seguimiento se van a encontrar la evaluación de la evolución, evaluar la evolución de la situación familiar, ¿no? Esto a través de qué? De las visitas domiciliarias. Verificar el acceso de los servicios de apoyo, e identificar nuevas situaciones de riesgo, si hubiera nuevas situaciones de riesgo, ¿no? Fortalecer las redes de apoyo de la víctima, prevenir la reincidencia de la violencia. Entonces, en la parte de seguimiento, a través de sus visitas domiciliarias, a través del seguimiento social, nos va a poder identificar y podemos evaluar, ¿no? Para lograr estos objetivos. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, espero que haya sido tan importante este tema. Creo que cuando trabajamos el tema, bueno, acá les estoy agregando siempre la referencia bibliográfica que el día de hoy he podido compartir con ustedes el tema, pero cabe recalcar que la prevención oportuna va a depender de cada uno de ustedes, de cómo ustedes puedan identificar de un momento, en un momento, en el tiempo adecuado, en el momento adecuado, y es importante también dentro de la intervención del trabajador social poder validar, ¿no? Cada uno de los casos que es tan importante, ¿no? Creo que desde el hecho de poder aplicar nuestras técnicas profesionales, pero también sumarnos a otros instrumentos que nos van a ayudar también a fortalecer nuestras capacidades, va también a sumarnos para tener una detección oportuna, ¿sí? No quiero hacer caso omiso también, actualmente a nivel mundial los casos de violencia han ido aumentando, los feminicidios han ido aumentando, los casos de violencia sexual a niños menores de edad, embarazos adolescentes también han ido aumentando. Creo que hay mucho por seguir trabajando a nivel desde el enfoque psicosocial, desde la evaluación del trabajo con las familias. Entonces, desde este impacto, yo siempre indico seguir empoderándonos en cada uno de los ámbitos de intervención que el día de hoy les he podido presentar. Y creo que desde este impacto de cada ámbito de intervención va a generar de que el trabajador social pueda reducir algunas brechas de problemática psicosocial de los determinantes sociales, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Más bien quisiera saber si es que hay una pregunta. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí, sí te escucho. Buenas noches con todos. Sí, justo como menciona Magíster, en estos momentos hemos terminado la sesión. Si tienen alguna consulta, duda, quieren confraternizar algún caso sobre lo que les está sucediendo en su trabajo, en estos momentos pueden escribirlo en el chat o también activar sus micrófonos. Buenas noches. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí se escucha. Una consulta. ¿Qué puedo hacer con... Tengo una adolescente de 13 años, venezolana, no tiene al día su documentación, ha llegado con ideación suicida. Por ello, no sabemos cómo poderla apoyar, ya que para el MINSA, si no tiene SIS, tiene que pagar sus atenciones. Y bueno, para mí, como trabajadora social, eh, se me está complicando porque no sé cómo poderle ayudar para generar su Su atención. atención, claro, y su certificado, creo que le dan sus papeles en regla, su cédula de identidad, tampoco, no sé cómo poderle apoyar. A ver si me puede
Sí. Claro, no, ¿De qué edad me dijo que es? 13 años. Ok, entonces es Eh, importante, sí, Solo el papá tiene los papeles en regla, y ella no los tiene. A ver, por favor. sí. Ok, gracias, colega Rosana. En este caso es importante identificar los aliados estratégicos que nosotros tenemos. Tenemos lo que es la de MUNA, y mire, institucionalmente muchas veces, eh, a través de DEMUNA y el Ministerio de la Mujer, trabaja en lo que es la población vulnerable también bajo políticas de intervención, y institucionalmente cuando estas instituciones intervienen, porque de hecho de que se está violentando ahorita el acceso a la salud a esta menor de edad que no está cubriendo por la parte de burocracia, entiendo, en el sector salud, y no soy ajena porque trabajo en el área de salud actualmente, ¿no? Pero es importante a esta menor insertarla a través de DEMUNA o en el Ministerio de la Mujer para que ellos institucionalmente manden el oficio para la exoneración de la atención en el caso de esta menor. Así no tenga DNI, así no tenga carnet de extranjería, ¿sí? Eso es lo que hacemos actualmente nosotros aquí. Bueno, yo estoy aquí en Lima, no sé si también estarás aquí en Lima, pero aquí en Lima nosotros articulemos, tenemos esta conexión con tanto la de MUNA, manda el oficio institucional, y dentro del oficio mandan ellos el lineamiento dentro de la política de la Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes, en el cual se le tiene que dar el acceso a los servicios de salud, ¿no? Igualmente como en el marco de la ley de protección a este grupo vulnerable, que es adolescente, como me está refiriendo, menor de edad, igual el Ministerio de la Mujer, y nosotros hacemos la exoneración de todos los casos de los servicios de salud. Ahora, si bien es cierto, hay un servicio de orientación adolescente en todos los establecimientos de salud, así tenga la menor, no tenga DNI, está dentro de su derecho acceder a este servicio. Y muchas veces los establecimientos de salud, por la burocracia, obviamos esta parte importante. Entonces, yo te voy a sugerir más bien, si es que en ese establecimiento de salud hay el área de adolescente, que ingrese esta menor por el área de adolescente, y el área de adolescente ya va a hacer un trabajo de, en este caso, de atención integral en la etapa de vida adolescente de esta menor. Por eso le digo, no se le puede negar, y hoy por hoy más aún, justamente si hay una vulnerabilidad en esta menor de edad, por un hecho de violencia, no se le puede negar ninguna atención, ¿sí? Entonces yo te sugeriría que coordines con la DEMONA si es que este establecimiento de salud no está cumpliendo en ese acceso a la atención. Por ejemplo, hoy día teníamos una capacitación justo en un establecimiento también donde cuando hay un caso de violencia, si no tiene DNI, si no tiene de repente, no sé, extranjera, o de repente no es de la jurisdicción, en el marco de la ley, sí o sí cualquier establecimiento tiene que atenderla. Pero muchas veces la burocracia, que no soy ajena en algunos establecimientos de salud, violentamos también de forma directa con el acceso a esos servicios de salud. Entonces sí te voy a recomendar, si es que pasa eso, que puedas acudir a la DEMUNA de tu jurisdicción, o al Centro de Emergencia Mujer también como un aliado estratégico, como a través de un oficio, claro, pues, ¿no? Para el tema de la inserción de esta adolescente. Sí, conforme, colega. Gracias. Me voy a oficiar a estas dos, cualquiera de las dos, para que me apoyen con la usuaria que está con ideación suicida, ¿no? Ujú. Y ellos mismos, más bien, si esta usuaria tiene esa ideación suicida, dentro de la DEMUNA la va a evaluar, como hay un psicólogo en DEMUNA, ustedes saben que en DEMUNA hay un trabajador social, psicólogo y un abogado. En el centro, en el Ministerio de la Mujer y Centro de Emergencia también hay un psicólogo, hay una psicólogo, trabajador social y abogado. Entonces, de repente en esta ideación suicida hay un hecho de violencia, ¿no? Con antecedentes, no sabemos, ¿no? Estamos hablando de un tema presuntivo. Entonces, más bien, ellos van a hacer
rápido la articulación institucional y si es posible ellos van a mandarlo a un centro de salud mental comunitario si hay esta ideación suicida. ¿Ya? Entonces sí es importante hacerle el oficio más bien a estas instituciones para que se haga la atención inmediata a esta menor. ¿Ya? Al margen, como les digo, el tema del si no tiene DNI, si no tiene identificación, y ya dentro de esto, estas instituciones van a encargarse también de velar por todo ello y hacer las gestiones correspondientes. Y ya en tu caso solamente harías el seguimiento que se cumpla este tipo de atención. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o un aporte? Magister, Anthony está levantando la mano. Ok. Sí. Anthony, te escuchamos. Bueno, Magister, sí, les saluda Rocío. Rocío. Ok. Hola, Rocío. Y yo tengo una usuaria de 9 años de edad. Ella es de nacionalidad peruana, sus padres son de nacionalidad venezolana. Bueno, los padres están en una situación de riesgo que no pueden asumir el cuidado de la niña porque nosotros tratamos de hacer reinserción familiar. Pero como los padres no tienen las condiciones adecuadas porque están en callejización y en consumo de drogas y no se dejan ayudar. En este caso hemos ubicado a las tías que viven en Venezuela. Entonces las tías van a asumir el cuidado de la niña, van a hacerse cargo de ella. Pero la niña, como nació en el Perú, la jueza de la niñez y adolescencia nos ha negado la reinserción porque me indica que deberíamos contar con un permiso de Perú para poder hacer esta gestión. Entonces, no sé a qué institución yo debería oficiar en el Perú para que me den el permiso de salida de la niña. La niña igual no tenía documentos de identidad, no tenía nada, pero acá en el Ecuador le gestionamos la visa provisional y la cédula provisional. Y no contamos con la partida de nacimiento original. Entonces, no sé a qué institución yo me puedo comunicar para que me ayude con esta situación de la niña o que nos den el permiso para que pueda viajar a Venezuela. ¿Has oficiado al consulado? ¿Al No, consulado? al consulado solamente oficiamos para solicitar la partida y el consulado nos ayudó con una partida de nacimiento, con una copia y nos toca hacerla apostillar. Pero la verdad, para otorgar un permiso, debería pedir al mismo consulado. Así es. En el mismo consulado deberías tú mandar el oficio y yo te sugiero, porque cuando hemos tenido casos a través del consulado, ellos también han conectado con instituciones porque, perdón. Ok, disculpen, estaba en mi casita. Ok, entonces, en este caso, ellos puedan, porque acá en el Perú, lo regular es que a través del Ministerio de la Mujer, caso de esta menor, de esta adolescente, de este caso que me estás mencionando. Pero el consulado te va a conectar con las instituciones aliadas del Perú, porque estas instituciones en Perú, generalmente, si tú deseas, yo igual voy a mandar voy a mandar un directorio a nivel nacional, números que nos apoyan aquí en Perú, como la línea 100, por ejemplo, que la línea 100 en Perú es una línea abierta, ¿sí? En la cual, así como imagino que en Ecuador están los números, por ejemplo, de la policía, no sé qué número será allá, acá el 105 es en Perú, donde llaman a nivel nacional y puede haber un tema de asistencia y de soporte. Aquí en Perú tenemos lo que es el Ministerio de la Mujer. Si es que institucionalmente desde allá se puede mandar un documento al mismo Ministerio de la Mujer, sería estratégico porque ellos van a ayudarte con el tema de soporte legal, porque ellos también tienen un área legal aquí en Perú. ¿Ya? Entonces, tenemos dos lados. Desde el consulado, tú solicítalo de igual forma y que ellos te den respuesta. Y dos, a través del Ministerio de la Mujer aquí en Perú, que ellos también hacen conectividad a nivel también, cuando hemos tenido casos de violencia de usuarias que
han estado acá y han tenido que viajar porque el riesgo aquí en Perú era inminente por un tema de feminicidio u otro. Entonces, por ese lado, de repente, lo que yo puedo apoyar y voy a hacerlo como un tema de ayuda a memoria, quizás hacer las instituciones específicamente que puedan, con los links y de una manera números que puedan apoyarte. ¿Está bien? Ok, Magíster, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Magíster. En caso de que no haya más consulta, agradecemos profundamente la valiosa exposición de la Magíster Sheila Fernández por compartir con nosotros su experiencia, conocimiento y reflexiones en torno al curso de hoy, Intervención Social en Situación de Familias de Vulnerabilidad y Prevención de la Violencia. Asimismo, expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los participantes por su interés y compromiso demostrado durante este evento académico. Nos despedimos con la esperanza de contar con la presencia de los participantes en futuras actividades de capacitación y crecimiento profesional. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches también. Ok, hasta luego.